Texto es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Cada texto posee una cierta finalidad comunicativa. Por medio de sus signos busca transmitir un cierto mensaje que adquiere sentido de acuerdo a cada contexto. Características externas son aquellas que observan a simple vista su necesidad de leer el texto y se refiere a la distribución del contenido y el esquema de presentación. Estas son aquellas características que se observan al leer un texto, tales como la objetividad, subjetividad, marcas textuales, modos discursivos y prototipos textuales. Textos periodísticos. Periodismo. El periódico tiene tres funciones. La información debe ser fiable, de primera mano, suficientemente contrastadas y expuestas directas y objetivamente. Textos literarios. El texto literario constituye un acto de comunicación que tiene como fin su perduración y conservación, ya que va dirigida no a un destinatario sino a todo el mundo. Textos didácticos. La publicidad consiste en la difusión de textos e imágenes que invitan a adquirir ciertos productos comerciales o realizan determinadas acciones. Textos históricos. Un texto histórico relata hechos, acciones, personajes y acontecimientos pasados y generalmente son los más destacados en su época. Textos informativos. Un texto informativo es un tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer a su receptor algún hecho, situación o circunstancia. Texto de entretenimiento. Estos textos no suelen tener mucha importancia, sino son escritos con la finalidad de que el receptor pueda pasar un buen tiempo sin necesidad de obtener nuevas informaciones. El párrafo. Se trata de los diferentes fragmentos de un texto, que pueden reconocerse por su mayúscula al comenzar y por el punto y aparte que marca su final. Un párrafo puede estar formado por una o más oraciones. Cada una de ellas se encuentra separada de la otra a través de un punto y seguido. Las oraciones, a su vez, son conjuntos de palabras que componen una unidad de sentido. Las características de los párrafos. Se componen de una oración principal. Dentro de un párrafo existe una oración principal que es continuada por otra u otras oraciones que son las oraciones secundarias. A la oración principal se les suele llamar oración temática, pues es la que hace mención del tema o los aspectos que trata el párrafo. En ella se concentra la idea principal y el sentido del mismo. Oraciones secundarias. Las oraciones secundarias son las que siguen la principal e integran el resto del párrafo. Se encargan de fundamentar, complementar y ampliar aquello que es enunciado en la oración principal. El tamaño. Los párrafos varían del tamaño dependiendo de aquello que traten, pudiendo constar tan solo de una o dos palabras, constar de un renglón o de varios y llegar a ser extensos. Tipos de párrafos. Párrafo argumentativo. Son aquellos que se usan para exponer un argumento tendiente a apoyar una opinión o refutar otra, y tienen la finalidad de causar la persuasión del lector. Estos párrafos son propios de los textos argumentativos, como ensayos, libros filosóficos, discursos, etc. Párrafos expositivos. Son propios de los diferentes textos expositivos. Se utilizan, por ejemplo, en la composición de los ensayos científicos, dentro de los textos de índole legal y educativos, entre otros. La finalidad de estos párrafos consiste en hacer la exposición de una idea o concepto determinado. Párrafos de enumeración. En estos párrafos se hace una enumeración, ya sea de ideas, sucesos, cosas, se enumeran citaciones o diversos pasos en algún proceso, como por ejemplo en el caso de recetas de cocina, en donde se enumeran los pasos y procedimientos a seguir, así como en diversos libros científicos o técnicos. Párrafos aclarativos. Son aquellos que están destinados a aclarar una parte del texto.
Es el caso de las notas que se encuentran en algunos libros y que aclaran o corrigen puntos y detalles que se expusieron en un cuerpo principal de un texto. Suelen estar al final del libro, en una sección especial de notas y aclaraciones, o en la parte inferior del texto al cual hacen referencia. Párrafos narrativos. Son muy característicos de algunos géneros literarios, como las novelas, cuentos, crónicas, textos periodísticos, históricos y otros más, en que se escriban hechos y sucesos de manera cronológica. Párrafos diálogo. Son los párrafos escritos en forma de diálogo, en los que interactúan varios personajes o hablantes. Son comunes, por ejemplo, en novelas, cuentos y entrevistas escritas.